Eh, Vamos a recibir al invitado de hoy, que es William Rosa, presidente de la Asociación de Fiscales del Uruguay. ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Me recuerda un televidente, parece que yo dije magistrados, no es, después de la LUC, ¿no se dice más magistrados, solo fiscales? No. En realidad es lo de magistrados fiscales es algo que está en el nombre de nuestro gremio. Ajá. Por una reivindicación que hicimos, pero en la ley de creación de la Fiscalía y de la ley orgánica de los fiscales se le quitó a los fiscales la calidad de magistrados en la época que estaba Jorge Díaz promoviendo normas respecto de la Fiscalía. Bien. Fue en esa época, no en la LUC. Bien, perfecto. Y también Hecha la corregí aclaración. de qué departamento es. Ah, también tengo que corregir, le dije riverense y el hombre está cuarembuense. Sí. Bien, hechas estas aclaraciones, William, no digo nada nuevo si hablo de las polémicas filtraciones, que mucha gente se le adjudica a Fiscalía y de repente no necesariamente. Convenientemente será el juicio. Bueno, quiero escucharte, pero a ver, hay un libro que salió recientemente del colega Lucas Silva a propósito del caso Astesiano, y no solo eso, digamos, todo el caso Astesiano, más el caso Marcet, también se puede hablar filtraciones respecto a la fiscal Alicia Guione. Ha habido unas cuantas y desde el oficialismo dicen, caramba, qué casualidad, todas las filtraciones son para pegarle al gobierno, nunca para el otro lado. Y también utilizan ese término. Convenientemente todas son pegándonos a nosotros. ¿Qué lecturas es al respecto? Hay un caso que te olvidaste de una filtración ahí, que te olvidaste, o sea, que nunca se menciona, convenientemente también. En el diario El País salió una noticia, creo que fue en 2022, de una declaración entera producida en Fiscalía respecto de la causa Moravito, una declaración que se tomó en Fiscalía por parte del doctor Lagner a una autoridad, no me acuerdo si era al director de la policía, Mario Lallera, o algún jerarca, y eso salió íntegramente en el diario del País, pero nunca se hace mención de ese caso. Yo no lo recordaba, en lo personal no lo recordaba. Claro, lo que pasa es que nadie lo va a recordar si siempre se machaca y se insiste con lo mismo. Marcet, Astesiano y el caso Penades. Esas son las filtraciones que parece que han existido y siempre se apunta a la Fiscalía y siempre constantemente se dice lo mismo. Claro, nadie se va a acordar de lo otro porque ocurren al parecer muchas cosas en nuestro país y siempre las cosas que ocurren son culpa de la Fiscalía. Quiero que me aclares eso de si vienen o no de Fiscalía y escuché en una nota con los colegas de Fácil Desviarse donde vos decías, ¿por qué en Fiscalía, si algunas, por ejemplo, respecto a Guione, si algunos mensajes estaban encriptados y la propia fiscal no pudo abrirlos, evidentemente de ahí no partió la filtración? Pero elocuentemente, claramente, en el caso ese, las filtraciones parecen no haber venido de la Fiscalía, incluso un periodista lo esgrimió públicamente. En el programa La Letra Chica del día 26 de mayo, creo que fue el domingo 26 de mayo, el periodista Eduardo Preve, alguien que al parecer accedió a esta información, lo expresó claramente que la Fiscalía no tenía los datos que tenía la policía porque en realidad el material estaba encriptado, o sea, los periodistas tenían más que lo que tenía la Fiscalía. Entonces evidenciaba claramente que la filtración no había venido de la Fiscalía. Nadie ha reparado en ese detalle y siguen cuando digo nadie, hablo de los actores públicos que constantemente van a pegarle a la Fiscalía y siguen insistiendo que las filtraciones que hay en Fiscalía. Lo que pasa es que la gente lo tiene que tener presente y eso es lo fundamental. Después sacará sus conclusiones en base a lo que entienda que le arroja la realidad. Cuando hay la extracción de un teléfono celular, eso primero sucede en sede del Ministerio del Interior, en sede de la policía. Después se hace un análisis, eso va al sistema que el Ministerio del Interior tiene, que impacta en el sistema de la Fiscalía, eso en lo virtual. Entonces, tenemos varios intervinientes de diferentes organismos en donde hay que hacer una trazabilidad para ver quién en realidad, de dónde salió esa información. Aproximadamente por cuánta, en ese proceso que tú bien explicás,
puede pasar un documento o... ¿Por cuántas personas? Sí. Lo que pasa es que al no estar estandarizado, nosotros tenemos un problema claro, que creo que este es el diagnóstico de toda esta situación, y hasta que no empecemos a trabajar en cómo mejorar ese diagnóstico, vamos a seguir topándonos con el mismo problema y vamos a seguir parcializando las culpas. El problema es que en la extracción de datos de un teléfono celular o en procedimientos que se dan en sede del Ministerio del Interior, en sede de Fiscalía, no está estandarizado y protocolizado quiénes intervienen en eso, quiénes reciben esa información. Hay que fidelizar esa información, saber claramente quiénes son los funcionarios que intervienen en la extracción de los datos de un teléfono celular, en la cadena de custodia, claro. Y esa trazabilidad va a poder después llevarnos a quiénes fueron que tuvieron acceso a esa información y ver de dónde salió eso. Pensemos en dos casos que han sucedido en la Fiscalía, porque la Fiscalía se le ataca mucho, pero... Pensemos dos casos que claramente la información ha salido de la Fiscalía. Uno es en la investigación llevada adelante en el caso, lo que se conoce como el caso Sendoya, ¿no? Sí. Del ex director de Antel. Ahí, al parecer, se comprobó, se filtró un parte policial hacia un teléfono celular. Como se podía hacer la trazabilidad respecto de cuál era la cédula, figuraba la cédula de quién había impreso el parte. Entonces, esa trazabilidad hizo que los funcionarios de la Fiscalía, 3 funcionarios de la Fiscalía fueron enjuiciados, condenados y separados de su cargo. Ya no están más en la Fiscalía. Volvemos a la actualidad. Recientemente nos observamos en un programa de televisión el día 2 de junio que el periodista, el colega de ustedes, Ignacio Álvarez, en el programa Santo y Seña, exponía algo terrible, que es, hablando sobre un caso penal, expone cuestiones personales de una fiscal, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con la familia. En esas cuestiones personales exponía una captura de pantalla que era del sistema de la Fiscalía. ¿Cómo puede ser que un periodista tenga acceso a eso? La Fiscalía hizo la investigación y rápidamente determinó cuáles habían sido los usuarios que habían tenido acceso a esa búsqueda y pudo hacer la trazabilidad y está definiendo la Fiscalía quién pudo haber sido responsable de esa filtración. De eso iba a preguntar, sí. Estamos hablando del caso del fiscal Iglesias, que la captura a la que haces referencia es sobre un caso archivado sobre el hijo de la fiscal Guione, que se presentó en Santo y Seña. Y como bien decís, o sea, que también otro mal filtrador, porque la captura dice, se dieron cuenta que es del sistema, hicieron esa investigación, citaron a declarar al fiscal y el fiscal ahí denunció, no, me hackearon, después de que lo citan. ¿Qué opinión tienen de este caso que parece un poco burdo, pero bueno, capaz que hay algo que no estoy viendo? Obviamente, por un defecto profesional, no corresponde opinar sobre algo que está en investigación. Es de perogrullo eso. Ahora bien, opinaría sobre un colega también. Claro, ¿no? ahora sobre bien, el trabajo de un colega. Lo cierto es que lo que es claro de acá es que desde dentro de la Fiscalía se sacó información para perjudicar a una colega en un programa que mediáticamente ha hostigado esa colega, ¿no? Entonces, esto es terrible en cuanto a que los fiscales que intervienen en causas de sensibilidad mediática están expuestos a un sinfín de afrentas que incluso tienen que ver con su familia. Entonces ya es una perturbación permanente que es como que se quiere empujar, recordemos aquello de empujar a que se vaya del caso, ¿no? Empujar a la gente a que se retire de una causa, que se vaya de un caso. Es una estrategia que la hemos visto, a veces hasta gente confesándolo en determinados chats, que lo que se persigue es eso. Alberto. No, me quedé con lo que decía Checho recién, que no recordaba un caso de una filtración, y lo que planteaba usted, que se insiste y se machaca con algunas cosas. Y en ese marco le pido una reflexión, porque actores políticos y algunos periodistas insisten y machacan en que los fiscales son todo el Frente Amplio. Sin embargo, en la legislatura anterior, un fiscal logra llegar a la Diputación, subía por su pasaje en la Fiscalía. Y ahora intenta hacer lo mismo Fossati por su pasaje en la Fiscalía. Le pido una reflexión de las dos cosas. Yo creo que son, después de que una persona sale de la Fiscalía, yo sé que es legal y se puede hacer. Tiene la le pregunto libertad si está bien de o no. Le pregunto una reflexión a los fiscales que opinan. A lo que nosotros... No, yo sé que es legal, si me va a decir eso, que también lo ha dicho la gente. Yo sé que es legal.
No, pero le quiero aclarar que eso no me lo diga porque lo sé. Quiero una reflexión del hecho si se puede hacer carrera política en la Fiscalía. No, evidentemente no. Y al revés, nosotros estamos apuntando a que se aleje lo más posible la política de la Fiscalía. Pero pensemos, usted me mencionó 2 personas que se han ido del Ministerio Público, de tal vez en el último tiempo se han ido 20, 30 personas del Ministerio Público. No, o sea, no estamos hablando de la excepción a la regla. O sea, si hay 2 en política, debe haber 18, 20, 25 que están gozando de los beneficios jubilatorios o haciendo otra cosa de su vida. A propósito de Fossati, ya que fue aludida ya un par de veces, en los últimos días ella dijo que en Arriba Gente, en Canal 10, que si, bueno, a propósito de las derivaciones del libro sobre Astesiano, dijo que si de ella dependiera, ella le recomendaría al presidente no entregar su celular. Recordemos que se excluyeron los diálogos de la calle Pou con Astesiano para la investigación que ella llevó adelante. Y ella dice, yo entiendo que el presidente no debe dar su celular. Y le recomiendo a ustedes que no deben dar su celular. ¿Por qué? Porque además de la información pertinente e interesante, hay un montón de información privada, o en el caso del presidente, hasta asuntos de Estado o vinculados a su familia, que no deben llegar a otras personas. Tú dijiste en Fácil Desviarse, en Del Sol, que eso puede llegar a ser pasible de delito. Y ella después te contesta a vos y dice, bueno, lo perdono porque es un fiscal adscripto, dijo en Desayunos Informales, pero no, está equivocado, si fuera un fiscal titular tendría que irse porque no puede decir eso. ¿Qué opinión te merece? Argumentos, hay que dar argumentos cuando siempre en derecho o en algunas cuestiones en derecho hay 2 bibliotecas. Cualquiera de las bibliotecas que se esgriman, uno tiene que argumentarla, porque si no, es el principio de autoridad. Yo soy más grande, entonces mi opinión vale más porque soy más alto, porque soy más veterano, ancho, tengo más años. Y eso no vale en derecho, hay que argumentar. Lo que yo digo, acá hay 2 cosas, primero hay 2 cosas que son sensibles, una que tiene razón la doctora Fossati, que es que el Estado ha fallado en garantizarle a determinadas personas su privacidad cuando se le accede a su información. Eso es un dato de la realidad y es algo preocupante y el Estado tiene que trabajar en resguardarle a una persona que se le acceda solo a aquello que es para una investigación y no a otras cosas que tienen que ver con su vida. De repente, de una figura tan importante, en este caso, todos necesitamos lo que tú decís, la privacidad, porque todos tenemos derecho a ella, pero cuando se trata del principal, del mandatario... Es un dato de la realidad y hay que O trabajar. sea, que en eso compartís. Hay En que eso cuidar sí. la investidura. No, la investidura no, hay que cuidar la privacidad de las privacidad de la personas. persona, Porque solo se Está bien. puede acceder a un dato en un celular que tenga que ver con el esclarecimiento de la causa. Claro. El Estado no puede andar husmeando la vida en privada de otras las cuestiones. personas. Sí, sí. Y Porque el Estado cuando- son personas con nombre y apellido. Y Cuando un el policía Estado- te puede extorsionar con Cuando tu el pareja. Estado no le puede garantizar a una persona que esa información después incluso no se filtre, ahí tenemos un problema. Otra cuestión tiene que ver con cómo se para una persona ante una decisión de un juez que dice, vino el fiscal y me pidió que librara una orden de allanamiento para su casa, invasión a la privacidad, al hogar que es un sagrado inviolable, le van a entrar a su casa y le van a buscar, husmear en sus cosas, a ver si usted tiene cosas vinculadas a un delito. Entonces el Estado autoriza eso, el juez autoriza eso, y además, si usted tiene un teléfono, la policía se lo va a quedar, se lo va a incautar. Eso dice la orden del juez. Yo lo que digo, y lo dije claramente en la nota, es que antes de eso, si una persona rompe su teléfono, no está cometiendo un delito, porque la persona nunca va a poder enterarse, no debería enterarse de que el Se le juez va a incautar. él ordenó la incautación del teléfono. Ahora, cuando llega la policía y le dice, acá tengo una orden de un juez, deme su teléfono, y la persona lo rompe, ahí está incumpliendo una orden judicial, así como estaría incumpliendo si la policía llega y la persona de cualquier manera trata de evitar que la policía entre a su domicilio. Son 2 cosas muy claras que cuando si admite posición en contrario a lo que yo estoy diciendo, pero hay que argumentarlo. O sea, ¿cuál es el argumento? Esto del principio de no incriminación. No se le está pidiendo a la persona que se incrimine, no se le está pidiendo que diga, sí, yo cometí tal delito. Lo que se le está diciendo es, el juez le ordena que entregue un efecto en su poder
para que el Estado haga una investigación. Puede pasar que el Estado no consiga desbloquear ese teléfono, entonces no puede obtener nada de ese celular. Pero cuando respecto al efecto al teléfono, la persona tiene la obligación de darlo porque hay una orden de un juez que así lo dice. Ella tituló su libro, que publicó el año pasado, El poder de la manada. Es un concepto en el que insiste, y te escuché decir que dijiste miente, Fossati, no hay manada. Lo que pasa es que si alguien puede creer que en esta época de la gestión del doctor Díaz, si hay alguien que estaba a favor de la gestión Díaz o no lo criticaba y eran 4, 5, 6, 7 personas, bueno, alguien puede entender eso. Ahora cuando se arrasa con toda una institución y se dice hay dos bandos en donde hay una manada de un bando y otro bando que lo padece, en una institución en donde hace 5 años, por eso yo lo decía en esa nota, hace 5 años nosotros estábamos haciéndole un paro a Díaz, decidido por 150 personas en una asamblea. 150 personas fueron a una asamblea en la Asociación de Fiscales y dijeron vamos a hacer un paro porque la puesta en funcionamiento del nuevo código por parte de Díaz ha sido pésima. Le estábamos diciendo a esa persona que supuestamente yo, que soy parte de esa manada, le haríamos, seríamos obsecuentes a él. Le estábamos diciendo, fue pésimo como usted implementó esto hacia adentro de la institución. Y lo mismo pasó desde 2015, por eso lo decía, en 2015, en 2016, yo estaba yendo con Gustavo, subía al Parlamento a controvertir las propuestas legislativas que hacía Díaz, una de ellas, esta de sacarle la calidad de magistrado a los fiscales. Entonces, uno responde con su historia y con el archivo, y es un archivo fácilmente repasable. Obviamente, si alguien está machacando constantemente, hace que se olvide que en realidad tú decís pasó. Que se crea un relato. Por supuesto que se crea un relato. Y cuando nos ponen a todos, yo a veces hago el ejercicio de repasar actas de comisión directiva. Desde el 2015 estoy en la Asociación de Fiscales. Actas de comisión directiva, actas de asamblea. ¿Qué estaba diciendo uno respecto de los temas? Y hay una línea de coherencia que no sé si todos pueden resistir esa línea de coherencia. Entonces, eso también tiene consecuencias, ¿no? Uno está poniendo el cuerpo por una actividad gremial y una afirmación, pero está bien, yo lo hago con gusto. Pero para que después alguien venga livianamente a asociarme con la gestión de Jorge Díaz, se da de bruces totalmente con lo que pasó en la realidad y es fácilmente chequeable poniendo qué estábamos haciendo en el año 2019, por ejemplo, hace 5 años. No hay dos bandos como sostiene, no solo Fossati, Graciela Bianchi también lo dice desde hace un buen tiempo esta parte, ¿no? Convenientemente, es lo mismo, o sea, creo que todos hacen afirmaciones sin muchas explicaciones, a su debida conveniencia para argumentar o para solidificar a ese ataque que le hacen a la Fiscalía. Una pregunta. En un programa muy bueno que se llama Campaña del Miedo, dijiste que preferías incluso investigar el narcotráfico y que hayan amenazas reales a tu seguridad, a la de tu familia, que meterte con este acoso periodístico que algunos colegas se ven enfrentados. ¿Eso se puede llegar a configurar delito? ¿Apretar a algún fiscal mediáticamente o algo? Porque siento que se naturaliza, por ejemplo, se quiere separar política de fiscalía, pero los medios, yo como parte de este gremio, me parece que tenemos que hacerme la culpa de que justamente se machaca con una cosa, no se machaca con otra. ¿Eso cómo lo ven? Primero, una primera aclaración, yo soy un 4 de copas, o sea, como se dice vulgarmente. No, sos el presidente del gremio. No, en cuanto a la fiscalía, o sea, yo soy un fiscal adscripto, como bien dice la doctora Fossati, de una fiscalía de flagrancia que interviene en delitos menores. Esto es lo que me han comentado mis compañeros, sobre todo aquellos que tienen causas de alto impacto, me han comentado que esto es así y es así. Lo que hay evidencias claras, y por eso nosotros pedimos la intervención de organismos internacionales, y tal vez esa intervención se dé, en que hay evidencias claras de que se utiliza esta estrategia de machaque. Si es delito o no, lo que pasa es que no hay una presión directa. No se llama a un fiscal y dice, bajate de esta causa o hacé lo que yo te digo. Lo que se utiliza es los medios de comunicación para a través de los medios de comunicación
hostigar a los fiscales permanentemente, y eso genera una sensación de terrible. Esto, que a un fiscal esté velando por si hay una afectación personal, de no exponer a su familia, que uno tenga que pensar, yo no voy a exponer a mi familia a que se estén revelando sus datos o cuestiones que tienen que ver con ellos por seguir en una causa. Y hay un condicionamiento ahí. Pero hay cuestiones que tienen que ver con lo delictivo, que es el último escudo del Estado cuando hay un conflicto. Pero hay otras cuestiones que tienen que ver con la ética. La ética también tiene que intervenir, la ética de los fiscales, pues uno siempre se tiene que poner en primer término como pasible de hacer las cosas mal. La ética de los periodistas, creo que son cuestiones que están siempre a la orden del día, y hay que ver si es ético o no que un periodista se pare frente a un micrófono, frente a una cámara y permanentemente hostigue a una fiscal, inclusive con datos que tengan que ver con su vida personal. ¿No? Bien, hay otra idea que es la de este famoso Gach para modificar el proceso penal. ¿Qué opinión tenés al respecto? Yo creo que el proceso penal está en una etapa en que es revisable cuáles son sus bondades y cuáles son sus falencias. Ahora, si nos preguntan a nosotros, los fiscales, vamos a decir una serie de cosas. Si le preguntan a los abogados defensores cómo surge esta propuesta, van a decir otras cosas. Los fiscales van a decir un montón de cosas a favor de que haya más imputaciones. Pues hay que decirlo claramente. Los fiscales lo que quieren es meter gente presa. Eso sí, es el rol. Ese es el rol, eso es por lo que le paga el Estado para eso. Entonces, los jueces lo que quieren es a lo que se dedican es averiguar entre lo que dice una parte y otra dónde está, quién tiene razón en ese sentido. Y los abogados de las personas indagadas lo que quieren es salvar a sus defendidos y los abogados de las víctimas, que el derecho de sus clientes sea tenido en cuenta. Entonces, en todos esos intervinientes van a existir aportes que ayuden a mejorar el sistema. No se puede hacer, como se ha hecho muchas veces, modificaciones solo partiendo de una visión de esos intervinientes. Lo ideal es de forma sesuda y con tranquilidad, no como se hace muchas veces al golpe de lo que sucede o de la coyuntura, ver cuáles son los aspectos del nuevo código que se pueden mejorar, que sin duda hay aspectos para mejorar. William, te quería preguntar, respecto a la figura de fiscal de corte, está como está instaurado ahora, y hay quienes dicen que tiene que ser un triunvirato. ¿Cuál es tu opinión personal, personal? Yo, también una aclaración, jamás voy a decir una opinión personal. Siempre mi opinión va a ser la opinión de la Asociación de Fiscales, porque solo sirve mi opinión como representante gremial. Y ese tema lo ha tratado sí, por supuesto. Ahí va. Nuestra opinión es que en realidad no podemos hablar de un triunvirato, ¿no? Porque no hay una discusión parlamentaria respecto de eso. Lo que tenemos que hablar es de la normativa que tenemos ahora. Correcto. La ley y la Constitución establecen un tipo de jerarquía en la Fiscalía que hace 2 años y medio que no se resuelve esa cuestión. Sí. Y ni siquiera empieza el proceso de designación. Que lo que queremos es que empiece el proceso de designación. Que como se necesitan consensos, que empiecen en una mesa a conversar los diferentes partidos con representación en el Senado, porque se necesita veña especial de 3/5 del Senado y designación del presidente de la República, a ver, primero, ¿qué es lo que quieren del cargo de fiscal general? ¿Qué es lo que quieren que haga el cargo de fiscal general? ¿Qué es lo que quieren que haga la Fiscalía? Y a partir de ahí ver a quién le designan ese encargo de estar frente de esta institución. Pero el argumento es darle más garantías al sistema, ¿no? Está bien, perfecto. Que todo el poder no recaiga en una sola persona. Hay quienes dicen, incluso dentro del oficialismo, que no están de acuerdo porque al revés, si tenés 3... abrís la cancha de que este sea para tal partido, este tal otro, este sea izquierda, este sea derecha, y si hay 2 para un lado, ya estás torciendo ¿no? Que le daría menos garantías. Incluso he escuchado blancos y colorados que entienden que le daría menos garantías que sean 3 fiscales de corte. Después está Subía y otros que entienden que sí sería buena cosa. Distraer lo medular.
hoy tenemos una ley y tenemos una constitución. Hasta que no estén discutiendo si la van a cambiar, apliquen lo que está. Y aplicando lo que está, tiene que empezar un proceso de designación. No puede ser que se eternice un interinato que se ha cobrado la salud de un colega. El doctor Juan Gómez estuvo con un quebranto de salud y pasó más de 800 días sin poder tomarse un día de licencia. Ahora la doctora Mónica Ferreiro hace 6 meses que está subrogando un cargo que era subrogante, o sea, subrogante de subrogante, hace 6 meses. Entonces, más de 180 días en esta misma situación. Creo que el cargo de fiscal general termina siendo una picadora de carne. Sí, sí, se ve. Esto se ve desde la implementación del CPP, ¿no? Sin duda. Desde noviembre de 2017 para acá. De hecho, falleció una fiscal. Claro, no olvidemos que el 9 de noviembre del año 2019, y por eso nosotros hicimos un paro y tuvimos un conflicto cuyos coletazos siguen hasta hoy día, falleció la doctora Susana Rivadavia en su despacho de la Fiscalía, una persona que sistemáticamente nos había planteado a la comisión directiva de la Asociación de Fiscales que no aguantaba más el tener 1.800 causas de delitos sexuales y no poderle dar las respuestas a las víctimas que merecían. La tenía inmensamente angustiada esta situación y es algo que están viviendo también muchos de nuestros colegas, porque después también sufren la reprimenda pública de parte de actores también que dicen: las causas demoran 6 meses, demoran 1 año, no avanza, la Fiscalía tiene diferentes velocidades. Todo eso se vive, ¿no? Eso lo dijo el presidente de la República. A eso que iba. Sí. Lo dijo el presidente. Sí. ¿Cómo les cayó? Que dice, bueno, las de ahora avanzan rapidísimo y las de antes, Moravito y todo, van están quietas. Es desesperanzador cuando el primer mandatario, o sea, la persona en que uno iría a golpear en último término para decir: señor presidente, por favor, necesitamos que se normalice esta situación de acoso hacia la Fiscalía, también entra en la misma dinámica, porque él, al individualizar, es grave que se valore las velocidades de la Fiscalía sin conocimiento de causa, ¿no? Sin conocimiento de qué tienen cada una de esas causas. Y después que se individualice una causa en particular porque se expone a ese equipo fiscal al escarnio público, y lo hace nada más y nada menos que el presidente, cuando en realidad, cuando el presidente tuvo la carpeta de la Fiscalía que decía: nosotros necesitamos recursos, necesitamos una Fiscalía de corrupción, una Fiscalía para trabajar delitos de corrupción, y se pidieron 16 millones de dólares por parte del fiscal general, el sistema político le dio 1 millón solo, el 5% de lo solicitado. Entonces, después sorprende que esas mismas personas que no le dan recursos a la Fiscalía son los que más le critican. Muy bien. William Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, gracias por esta charla, Embajadores. Muchas gracias a ustedes por la invitación.